¿Estamos? Ok. Bueno, hola. Hola. Bueno, bienvenidos todos. Estamos acá comenzando este webinar sobre compensaciones y beneficios del sector. Estamos también utilizando esta nueva plataforma de Wigo. Bueno, muchas gracias a Fede que nos gestionó ahí todo, que nos hace vernos como muy importantes, no sé, parece. Un poco la idea de la tarde de hoy es compartir información sobre, compensaciones y beneficios del sector, de nuestro sector. Vamos a arrancar un poco junto con Caro la presentación, bueno, con todo lo que tiene que ver con el ranking de posiciones más demandadas del primer semestre de búsquedas IT, y bueno, y a partir de ahí vamos a empezar a ir desglosando esa información con información más específica de compensaciones. Caro, si querés presentarte, comentar algo. No, bueno, darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo hace más o menos un añito, un poquito menos, que estoy trabajando en búsquedas con el equipo de chicas, así que bueno, hoy preparamos este webinar para ustedes. Ahí ven la presentación. Tenemos un espacio también para consultas, preguntas, que está ahí disponible en la plataforma, así que nada, nosotros la vamos a ir bichando, de modo de que, bueno, si van surgiendo dudas, preguntas, inquietudes, podemos ir leyendo y despejándolas. De todas maneras, igual todo este espacio va a quedar grabado, o sea que después lo vamos a poder difundir con ustedes y bueno, y también con algunos otros clientes que nos comentaron que no podían sumarse hoy. Vamos a comenzar un poco a desglosar o empezar de alguna manera como a visualizar lo que vamos a ver hoy, que es esto que les comentábamos, ¿no? Presentación del ranking de posiciones más demandadas. No sé si todos saben, la gran mayoría sí, pero bueno, nosotras en realidad generamos un análisis de, bueno, cuáles son las posiciones más demandadas para búsquedas IT. Obviamente que esto tiene que ver con un nicho determinado de mercado que son nuestros clientes, pero bueno, creemos que puede ser representativo un poco de la realidad del sector. Ese reporte lo comenzamos a hacer en el año 2020, el año pasado, y bueno, y la verdad es que trimestre a trimestre vamos sacando la información sobre las posiciones más demandadas, haciendo un análisis de un trimestre versus el trimestre anterior, también empezando a generar material como para hacer un análisis interanual, y bueno, hoy la idea es presentarles el segundo trimestre del año. Después vamos a empezar a trabajar, a conversar de alguna manera y a deliberar sobre cómo son las compensaciones del mercado laboral, considerando el ranking de posiciones, ¿tá? Obviamente que no podemos hablar acá de compensaciones a nivel general, porque nada, pasaríamos días. Esto tampoco intenta ser un estudio exhaustivo ni de consultoría sobre las compensaciones, pero sí, bueno, poder presentarles un pantallazo general de cómo está el mercado y cuál es el nivel salarial de las posiciones más demandadas del sector. Después vamos a trabajar un poco más en profundidad sobre las nuevas prácticas de gestión del talento. Esto es algo que últimamente está como muy en boca de todos los profesionales de recursos humanos, porque la realidad es que el año pasado nos cambió a todos la vida un poco o mucho, y bueno, eso generó como nuevas prácticas y nuevas formas de entender el trabajo. El sector tecnología obviamente es un sector que no escapa a esto, y bueno, y obviamente también para nosotras es como muy importante, no solo hablar de compensaciones a nivel de lo que tiene, o sea, que cuando hablemos de compensaciones no solo pensemos en salario, en plata, sino que también pensemos en todo lo que son las otras prácticas emergentes y las nuevas condiciones de trabajo, que de alguna manera también hacen al salario emocional. Y bueno, después vamos a dejar un espacio final para preguntas. Acá podemos ver el ranking de las posiciones más demandadas del primer semestre, ¿tá? De alguna manera, lo que nosotros tratamos de hacer es, acá no van a ver, si suman estos porcentajes no va a dar 100%, porque en realidad elegimos como, de alguna manera, los porcentajes más altos de la masa de cargos que hemos trabajado, que Búsquedas IT ha trabajado a lo largo del primer semestre. Vemos que hay un 58% de las búsquedas que está asociado a perfiles de developers, ¿tá? Estos son perfiles que generalmente estamos hablando de roles senior y semi-senior. Un semi-senior está en torno de 3 a 5 años de experiencia y un rol senior pasa a los 5 años de experiencia, ¿tá? Dentro de lo que es este 58%, o sea,
como verán, nada, o sea, más de la mitad de las posiciones abiertas está asociado a roles de developers. Tenemos como 3 tecnologías que hoy vendrían como liderando este 58%. ¿tá? Eso no significa que no haya demanda en otros roles, como por ejemplo puede llegar a ser todo el stack JavaScript, que es como de alguna manera un stack vedette y que principalmente en roles o de backend a nivel Node o de frontend con React, pero bueno, estas serían como las 3 tecnologías que van como liderando de alguna manera este porcentaje, que tenemos a Java, roles Java, donde se piden mucho los frameworks Spring, Spring Boot, con un fuerte contenido de backend, o sea, ni siquiera es que estamos hablando acá de roles full stack, sino como más orientados al backend. Perfiles .NET full stack, acá sí el .NET generalmente que se requiere está como asociado a algún framework de frontend de JavaScript que se puede trabajar con .NET, ya sea Angular o React generalmente. Y .NET en sus diferentes frameworks y versiones, ¿no? .NET, .NET Core, iría como un poco C# en algún caso también, pero bueno, lo englobamos de alguna manera en .NET Full Stack. Y después, roles mobile. Acá sí es como que establecemos un poco a nivel mobile perfiles Android, iOS y bueno, y Flutter, que es como obviamente este framework que de alguna manera es como muchísimo más eficiente y que es bastante nuevo, bastante reciente, y bueno, realmente las empresas, principalmente en el exterior, principalmente Estados Unidos, está apostando fuertemente a esta tecnología por su nivel de eficiencia y escalabilidad. Acá está bueno destacar que dentro de este 58% de roles asignados, de roles de developers, tenemos que más de la mitad también, o sea, un 62% de la demanda requiere inglés y un nivel de inglés intermedio avanzado. ¿tá? Esto también nos marca la incidencia del mercado en el que estamos operando hoy las empresas de tecnología, ¿no? O sea, es como que, bueno, el inglés pasa a ser un must, en realidad ya pasaría a ser como un dato de letra. Muchas veces cuando hacemos el relevamiento de un cargo, en algunos casos nos damos cuenta, son clientes extranjeros, bueno, que el inglés obviamente es un dato de letra, pero bueno, en algunos casos también en clientes más locales o de América Latina, bueno, es algo que preguntamos bastante, pero sinceramente cada vez más es un requisito que vendría a ser como nada, como algo que es como casi inherente al rol de developer. Eso es algo que también vimos que incrementó muchísimo, principalmente con la pandemia, que eso es algo que vamos a hablar después, esto de la globalización y cómo las posiciones empiezan a vencer territorios y a vencer fronteras de países y empiezan a hacer posiciones también como más globales, con un impacto como más global. Después tenemos, ven que hay un salto bastante grande, este 58%, porque de alguna manera cerca del 40% de nuestra demanda se desglosan diferentes roles. ¿tá? Nosotros elegimos como los más significativos que tenemos Big Data y Data Engineer, que en realidad son roles como más asociados a todo lo que tiene que ver con la profesionalización de los datos, la gestión de enormes bases de datos al servicio de la toma de decisiones. Eso es algo que ya veníamos viendo, una tendencia desde antes de la pandemia, mismo también con la emergencia de algunas maestrías a nivel de Latinoamérica asociadas a Data Management, a Big Data, y bueno, la verdad que sigue siendo una de las tecnologías, uno de los roles como más demandados. Dentro de lo que es Big Data o Data Engineers, vemos que la gran mayoría de las posiciones está orientada a perfiles técnicos, perfiles de ingeniería de sistemas, de ingeniería de software, developers o roles muy enfocados en el backend que de alguna manera empiezan a trabajar en todo lo que tiene que ver con la gestión de datos. Y bueno, nada, acá también estamos pensando siempre en roles semi-senior y senior, y el nivel de inglés es un 50% de la demanda. ¿tá? Esto es en función de lo que son las posiciones que nosotras, desde Búsqueda de IT, hemos trabajado. Finalmente, otro elemento importante también es el 7% asociado a roles de Product Owner y Product Analyst. También acá entran perfiles como Business Analyst, Solution Functional, o sea, roles que están como muy empapados en todo lo que es el ciclo de vida de un producto.
¿tá? Estamos viendo como también una fuerte tendencia en ubicar al cliente como centro a la hora de pensar en un servicio de software. El viejo concepto de alguna manera de software factory o de brindar servicios como de alguna manera a demanda, empezó a mutar y a pensarse más en el software as a service. Entonces eso nos lleva bueno, que hay muchos roles asignados exclusivamente bueno, a poder agregar valor en diferentes etapas del ciclo de vida a un producto, ¿no? Acá el nivel de inglés, el 90% de la demanda, o sea, casi todas las posiciones que hemos trabajado en este tipo de roles piden inglés. Es como un must, de nuevo, un dato de letra. Y dentro de los perfiles o dentro de los tipos de productos que más hemos trabajado, que de alguna manera las posiciones tienen más incidencia, vemos el sector fintech. ¿Ah? El sector fintech de alguna manera el año pasado fue como que fue un boom. También el sector e-commerce fueron dentro de alguna manera dos grandes sectores que se vieron beneficiados con la pandemia. Y bueno, eso obviamente llevó a que las empresas busquen sofisticar sus equipos orientados al producto. Como ven acá también se buscan perfiles, bueno, entre semi-senior y senior. La realidad indica que el mercado está cada vez más competitivo y mucho más enfático en el nivel de seniority que antes. Y esto obviamente nos genera un problema, que es un problema que hemos venido trabajando y que hemos venido tratando como de subsanar en esto de que realmente tenemos muy poco talento calificado con años de experiencia requeridos para asumir determinados roles, y eso nos lleva a una gran dificultad a la hora de buscar talento. Pero bueno, las empresas realmente buscan disminuir brechas curvas de aprendizaje y bueno, los perfiles siguen siendo senior y semi-senior, básicamente estaríamos un poco por ahí con el buen nivel de inglés, ¿no? Si pensamos un poco en este ranking de posiciones más demandadas, vemos que también ha habido un movimiento o un cambio a la hora de pensar dónde buscar estos perfiles, o de alguna manera la globalización o la pandemia ha llevado a que hoy en día cualquier empresa de cualquier parte del mundo puede llegar a pensar en contratar y armar su equipo de manera distribuida. Eso también lo vemos y vemos que hay un impacto bastante grande. Realmente no tenemos un indicador previo porque es algo que empezamos a medir hace poco, pero realmente empezamos a notar esa gran diferencia en el tipo de cliente que nos llega y en el tipo de demanda que nos llega a la hora de pensar en cubrir posiciones, ¿no? Entonces vemos que en este primer semestre un 68,5% de las posiciones que hemos buscado cubrir tienen base en Uruguay, mientras que hay un 31,5% que son posiciones que se pueden cubrir en cualquier parte de América Latina. Esto es algo que viene en ascenso, esto es algo que previo a la pandemia no era tan notorio y no era tan claro. También creemos que ha habido como un cambio o un desafío para lo que es la modalidad de staff augmentation, que bueno, que eso es algo que obviamente nosotros desde nuestro lugar como recruiters lo vemos y vemos que también estos perfiles calificados empiezan a darse cuenta de que es mucho más fácil llegar directo al empleador y eso genera como muchísimos desafíos también para nuestras empresas, ¿no? De alguna manera, esto tiene que ver también, o sea, impacta directamente con dos cosas, con la modalidad de contrato. Cada vez más se ve la modalidad US Contractor, que significa que la persona de alguna manera tiene como una relación de independencia, pero sí una relación contractual que generalmente se renueva año a año con su empleador, dejando de lado una relación de dependencia más tradicional o más basada en lo que sería de alguna manera la legislación de cada país. Entonces, eso implica también o genera como consecuencia un cambio en la forma de entender y de vivir el trabajo, ¿no? Un cambio en cómo las personas podemos ubicarnos frente al trabajo, frente a lo que es la responsabilidad de asumir un rol y de poder cumplir con, de alguna manera, determinados objetivos o determinados resultados, y nos lleva también a generar, que eso es algo que quizá puede ir en otro webinar, pero generar un montón de competencias más asociadas a la autonomía, al manejo eficiente de mi tiempo, a poder encontrar un equilibrio entre el tiempo laboral y el tiempo personal, a poder elegir también yo las condiciones de trabajo, ¿no? No solamente pensar en esto del trabajo remoto o no, sino también en cómo quiero recibir yo mi compensación, si la quiero recibir en dólares o no, si la quiero recibir
en criptomonedas, o si la quiero recibir por Payoneer, si quiero pagar de alguna manera los aportes o no. O sea, hay muchísimas cosas que de alguna manera la modalidad US Contractor que se está estableciendo en América Latina está generando como realmente varios cambios a la hora de percibir la forma de entender el trabajo. Y eso es algo que tenemos que empezar también nosotros a pensar, porque los candidatos lo ven, los candidatos lo plantean, y obviamente que es un movimiento y es un cambio en la subjetividad, en la forma de entender el trabajo actualmente, post pandemia, bueno, nada, o en pandemia, ¿no? Como queramos decirlo. Un poco la idea de esta introducción es como presentar y dejar estos puntos suspensivos con estos temas que fuimos como viendo, y ahora Caro arranca con el detalle bueno, de lo que sería cada una de las posiciones más demandadas. Bien. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos en realidad fue tomar el ranking de posiciones más demandadas que presentó Ana anteriormente, y bueno, y con dicha información lo que hicimos fue a realizar un análisis de compensaciones existentes en el mercado laboral regional. Lo que hicimos fue desglosar PPT a PPT cada posición, vamos a decir. ¿Ah? Entonces, cada PPT lo que hace es mostrar como unas fotos de la realidad del mercado, donde van a poder encontrar el promedio y la mediana de lo que es la remuneración nominal mensual fija y la remuneración nominal mensual total. Está en dólares, y bueno, y en todos los casos es en términos nominales, menos en el caso de los developers flatters, que en este caso está en términos de facturación. Además, para cada caso, como pueden ver en las PPT, lo que hicimos fue debajo agregarle los principales beneficios cuantificables que tenían las empresas, ¿tá? De la muestra de cada análisis. Para cada caso tomamos una muestra de 5 empresas que solicitaron dichos roles en este primer semestre del 2021. Y bueno, y como les comentaba, detallamos los beneficios cuantificables de cada uno. Entonces, si querés, puedes pasar la PPT y vamos viendo. Ahí va. Tenemos el Java, el .NET Full Stack, después tenemos el mobile, el Flutter, y los cargos de Big Data o Data Engineers, y el rol de Product Owner. En realidad lo que pudimos observar con esta foto del mercado es que los candidatos no solo buscan moverse de sus trabajos actuales, o sea, de sus empresas, por proyectos como más atractivos, sino que ahora también lo hacen por un aumento salarial del entorno del más 20% de lo que aspiraban percibir el año anterior. Por ejemplo, para hacerles un ejemplo bien claro, por ejemplo, un desarrollador Java el año pasado, para pensar en un cambio laboral, pedían el entorno de los 80.000 pesos líquidos, y bueno, y este año pide en el entorno de los 120.000 pesos líquidos. Esto, a ver, indudablemente, como venía mencionando Ana anteriormente, se debe a la fuerte influencia que tuvo la pandemia, y el impacto que tuvo en la industria tecnológica, ¿no? Y de la mano de esto, el aumento considerable de las ofertas laborales para los candidatos. Y bueno, hay otro emergente que pudimos como constatar fue también el incremento de las contraofertas por parte de las empresas a la hora de que, bueno, de que sus colaboradores piensen en un cambio laboral y, bueno, y manifiesten irse. Que por otro lado también lo pensamos como una táctica por parte de los candidatos, ¿no? Porque bueno, están con toda esta oferta, con todo este abanico que se abre, salen al mercado a ver las ofertas que tienen, y bueno, y esto también les da insumos a analizar otro tipo de trabajos, a sabiendas que obtendrán una contraoferta por parte de sus empresas actuales. No sé, Ana, si querías comentar algo de esto. Sí, no, bueno, que en realidad un poco, seguir en línea con lo que vos planteabas, ¿no? O sea, nosotros también elegimos dolarizar o pasar a dólares estos números como para que quedara como un poco más claro también la incidencia de empresas americanas que empiezan a visualizar en América Latina perfiles interesantes
para sumar a sus equipos, cuando de repente en otro momento pensaban en India, ¿no? O sea, estamos como siendo muchísimo más competitivos ahí. A ver, no solo en cuanto a precios, sino también en calidad de profesionales, ¿no? Más allá de obviamente estar en línea con lo que son los usos horarios, realmente la pandemia acercó muchísimas oportunidades a developers en Latinoamérica. Eso generó un montón de desafíos para nuestro sector, principalmente para las empresas locales. Nada, no podemos dejar de ponerlo en palabras porque realmente entendemos que es un tema hoy en día. Pero bueno, nada, es parte de alguna manera de la globalización y de cómo también empiezan a visualizar a nuestro mercado, ¿no? Ahí va eso, ¿no? Esto de globalizar el sector en algún sentido, esto que dice Ana, que bueno, que por qué las empresas o principalmente la industria americana se acerca a nuestro mercado por dos razones fundamentales, la calidad de nuestros profesionales, pero principalmente por la franja horaria, ¿no? Y bueno, y finalmente encontramos, un punto que tiene que ver con los beneficios cuantificables y no cuantificables, como más importantes durante este periodo, donde principalmente encontramos tanto la flexibilidad horaria como el trabajo remoto, como otro de los motivos por el cual los candidatos piensan hoy en un cambio. Pasó a cobrar mucho peso esto. Entonces, acá fue un poco lo que venía mencionando, el rol de la industria IT en la pandemia, más o menos el porcentaje de incremento salarial que están buscando los candidatos hoy versus el último semestre del año pasado, el incremento en las contraofertas, la globalización del sector, y bueno, y el rol que empezaron a cumplir esto, ¿no? Los beneficios cuantificables y no cuantificables en tiempo de pandemia. ¿Querés pasar una, Fede? Ahí va. Aquí están, algunos de los beneficios cuantificables y no cuantificables más conocidos, dentro de las políticas salariales de las empresas. Encontramos, el horario flexible y el trabajo remoto. Después tenemos días extras de licencia, pueden ser también que no se cuenten los sábados para la licencia, distintos tipos de apoyos económicos, tanto para capacitaciones, para certificaciones, cursos, idiomas. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con un poco más lo de acercarnos a nuestros colaboradores, los regalos de cumpleaños, programas, etc. Entonces, de cara a esto que les mencionaba anteriormente, ¿no? Un poco de el peso que tuvieron estos dos beneficios no cuantificables a la hora de pensar en un cambio laboral para los candidatos, es que nosotros nos cuestionamos un poco lo que es el teletrabajo, ¿no? O el trabajo remoto como un beneficio no cuantificable o como una nueva forma de trabajo que llega para quedarse. Si querés pasar una, Fede. Ahí va. Y bueno, y es en función de esto que también vamos a pensar un poquito más allá de eso, y pensar en una condición de trabajo, el teletrabajo, como cuáles serían los nuevos beneficios no cuantificables en un escenario de teletrabajo, ¿sí? Y por otra parte, cómo gestionar la cultura de mi empresa si tengo a todos mis colaboradores teletrabajando, que creo que como decía Ana al principio, es el desafío más importante hoy a nivel de gestión y de liderazgo. Entonces, lo que nosotros acá, la siguiente PPT, lo que muestra más o menos es lo que hemos podido analizar de los principales emergentes o de las principales cosas que buscan nuestros candidatos, ¿sí? Hay una fuerte tendencia a lo que es el interés por la formación, las oportunidades de aprendizaje, por eso aparecen ahí al principio. Desde el lado de la empresa podemos pensar en brindar justamente esto, ¿no? Oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo puede ser? Bueno, pueden ser compartidas de cursos, puede ser para certificaciones, puede ser pensando también en idiomas, esto que mencionaba Ana, la fuerte incidencia del inglés como un must hoy en día para poder pensar en candidatos. Y también podemos pensar considerar la forma copago tan conocida de cara a aquellos cursos, certificaciones, másters, posgrados que por ahí son un poco más caros, pero pensar en el beneficio mutuo, ¿no? de ambas partes. Después, otra de las cosas que también que fue como muy emergente en este último tiempo fueron los beneficios relacionados con la salud y con el bienestar. Los candidatos
se inclinan hacia ese lado, seguramente tenga que ver la fuerte incidencia de la pandemia y todo lo relacionado con la salud, pero bueno, podemos pensar en incluir un plan de beneficios que pueda ser desde uso de plataformas para poder ejercitarse desde su casa, o bien podemos pensar en planes nutricionales, podemos pensar en partidas topeadas destinadas al uso de gimnasios, ahora que bueno que se puede ir presencialmente, y después también la tendencia mundial es un poquito más agresiva, y bueno, hay planes de vacunación, por ejemplo, planes de vacunación con la vacuna de la gripe, por ejemplo, para los empleados, para sus familias, y bueno, por otro lado tenemos los planes de seguro médico también. Y bueno, entonces estos dos son los principales y por eso los primeros, porque son la tendencia más fuerte que pudimos ver. Pero bueno, por otra parte, desde nuestro rol empresa tenemos que empezar a pensar en prácticas a distancia, ¿no? Con este escenario de teletrabajo. Entonces, una de las cosas sí más importantes por ahí es poder pensar en proporcionar los recursos necesarios para trabajar desde casa, ¿no? Podemos pensar en ayuda económica para poder mejorar el espacio de trabajo de nuestros colaboradores, o puede ser, no sé, un pago de internet o un bono para mejorar su lugar de trabajo físico, ya sea un escritorio y demás. Pero también hemos visto que algunas empresas han empezado a incluir lo que son las partidas de dinero por única vez para compras de setup de trabajo, ¿no? Que bueno, que esto puede incluir auriculares, mouse, teclados, licencias, algo también súper importante para nuestra industria. Después, a ver, un poco ya como finalizando con lo que es los distintos tipos de beneficios, entre comillas, porque esto ya excede un poquito lo que es el beneficio en realidad, es el acceso a servicios desde el hogar. O sea, acá, por ejemplo, si tu empresa por ahí tenía alguna rutina característica como in situ, bueno, el desafío está en poder pensar en llevarla al hogar, ¿no? Entonces, pensemos en el envío de fruta, yo qué sé, de snacks, de regalos de cumpleaños, de detalles, en fin, cosas que nos puedan acercar a nuestros colaboradores. Y también podemos pensar en como disgregar ahí el grupo de nuestros colaboradores, pensando por ahí aquellos que tienen hijos versus aquellos que no tienen hijos, y bueno, interesarnos un poco más en qué tipo de intereses o qué tipo de intereses tienen en función de los beneficios, ¿no? Entonces, podemos pensar en beneficios para los hijos, o podemos pensar para aquellos que no tienen hijos, por ejemplo, generar, no sé, suscripciones en línea, por ejemplo, Netflix, o algún otro tipo de suscripciones, y también podemos pensar en cenas u otro tipo de divertimentos para aquellos que no tienen hijos. Y bueno, obviamente, independientemente de todos estos beneficios, que bueno, que hoy son tendencia por ahí, creo que lo más importante es, bueno, es la comunicación, y bueno, la natural distancia por el teletrabajo no es sinónimo de desvincularse del colaborador. Entonces, bueno, tenemos que seguir generando acercamientos por ahí desde como más en foco, ¿no? Pensar en esto, generar dailies, weeklies, bueno, generar distintas vías de comunicación con nuestros colaboradores, y también recurrir a la presencialidad cuando se pueda, generar afters, asados, no sé, desayunos virtuales, eventos, etc. Hay algo que también de alguna manera fue pasando, o que nos pasó, ¿no? Más al inicio de la pandemia, que fue que muchas empresas trataron de extrapolar sus modos de comunicación y de alguna manera de gestión humana a lo virtual, ¿no? Entonces, bueno, nada, si nos reuníamos, qué sé yo, una vez por semana presencial, bueno, lo hacemos virtual. Si teníamos un after los viernes, bueno, lo hacemos virtual, ¿no? El tema es lo que llevó, obviamente, que nada, era una manera muy natural y sumamente esperada y necesitada de adaptación a una nueva realidad. Pero eso también, por otro lado, trajo aparejado una sobrecarga de lo que es como ver el trabajo como lo digital, ¿no? Entonces empezó a generar también eso un cierto desgaste, decir, bueno, al final paso 15 horas al día conectado y está bien, genero un espacio más de alguna manera de camaradería con mi equipo, pero sigue siendo virtual y sigo estando enfrente de la computadora. Entonces, ¿dónde quedo yo?
Eso es algo que creo que naturalmente las empresas fueron como viviendo, todos fuimos como viviendo, y fue generando como consecuencia esto de poder pensar en beneficios más orientados a la salud y al bienestar, ¿no? Que de repente siempre estuvieron sobre la mesa, pero que quizá ahora con la pandemia y con poder encontrar un equilibrio entre el espacio de trabajo y el espacio personal, donde en realidad en lo real es como que están conviviendo, fue como una necesidad como más notoria, ¿no? Otro aspecto importante que traía Caro y que creo que viene como muy en línea con lo que inicialmente también yo traía, ¿no? Que tiene que ver con esto de poder entender el trabajo desde un lugar diferente, ¿no? La modalidad contractor implica muchas cosas o una forma muy diferente de pensar el trabajo a lo que sería una modalidad en relación de dependencia, ¿no? Pero parece que en nuestro sector aún así siguen siendo necesarios los beneficios. ¿Ah? Y bueno, sí, es así. Es así porque tenemos que lograr nada, un espacio competitivo para que nuestros colaboradores sigan eligiéndonos, ¿no? Por otro lado, también está la emergencia de diferentes tipos de compensación variable, ¿no? Ahora alguien por ahí en el chat nos pedía que volviéramos a mostrar un poquito más en detalle las compensaciones de cada uno de los roles, y vamos a ver un poquito también la diferencia entre lo que es la compensación fija y la compensación total. Pero también está bueno plantear esto de que Caro también lo trajo, ¿no? Pero están incidiendo mucho como contrapartida a las contraofertas los bonos para incorporarse, ¿no? Es algo que nosotros, por ejemplo, el reporte de tendencias lo veníamos preguntando en el 2018, bueno, ¿existe el hiring bonus? ¿No existe el hiring bonus? Muchas empresas nos decían que no. Bueno, yo creo que este año el reporte de tendencias va a marcar un distintivo en el hiring bonus, porque realmente es algo que hoy estamos viendo, ¿no? O sea, la práctica de, bueno, bárbaro, te contrato, tu compensación va a ser tal, pero por el mero hecho de firmar contrato, tenés este bono. ¿Ah? Eso es un diferencial a las contraofertas, ¿no? Tendencia de que está buenísimo que el desafío sea intelectual, que el desafío sea trabajar con tecnologías de vanguardia, que pueda aprender muchísimo y que pueda destacarme, pero también lo salarial y de alguna manera el dinero en el bolsillo también sigue siendo algo como muy importante para nuestros candidatos, ¿no? Vamos, si querés, Caro, a repasar un poco los salarios Sí, que eso, están Fede, en la capaz que consulta ahí que va. nos hicieron. A ver, se me trancó. A ver. Arrancamos capaz que por acá. Ahí. No, bueno, un poco lo que mencionaba, los números están en dólares, y lo que pusimos fueron el promedio y la mediana en una muestra de 5 empresas, en este caso, desarrolladores semi-senior, senior, Java, backend. Entonces, bueno, el promedio más o menos nos da en el entorno de los $3.050 versus la mediana que nos da en el entorno de los $2.930 en términos de remuneración nominal mensual fija. Esto, por las dudas, por si no queda claro, es el salario sin ningún tipo de beneficio cuantificable. ¿Tá? Y puede también homologarse a una cifra facturando. O sea que más o menos nosotros entre una cosa y otra homologamos nominal a facturación. Exacto. Y bueno, y por otra parte, la remuneración nominal mensual total es incluyendo los beneficios cuantificables. Ahí vemos que hay una pequeña diferencia, ¿sí? En los números con respecto a la remuneración nominal mensual fija, y debajo dejamos bien detallado a qué se debe. Entonces, de la muestra de 5 empresas, hay 3 empresas que brindan un bono anual equivalente a 1 y 2 salarios, ¿sí? También hay 2 empresas que brindan partidas extra monetarias en concepto de tickets de alimentación, ¿tá? Una que brinda cobertura médica privada y una que brinda seguro de vida y un aguinaldo extra. Eso nos lleva más o menos a que en el mes a mes la persona percibe en el entorno de $400, $500 más, que se traducen en beneficios, ¿no? En cuanto a los .NET Full Stack, vemos que, bueno, que también el promedio y la mediana está en el entorno de los $3.400, ¿tá?
y de las empresas, una empresa brinda cobertura médica privada y 2 empresas brindan bono anual equivalente a un sueldo. Esto es lo que decía Ana hoy, ¿no? Hay una fuerte tendencia a lo que son los bonos salariales. La mayoría de las empresas de las muestras que tomamos tienen este tipo de beneficios para con sus empleados. Ahí tenemos la diferencia entre la remuneración nominal mensual fija y bueno, la remuneración nominal mensual total. Ahí pasé al mobile. Ahí lo vi, perdón. Bueno, en cuanto al mobile, el mobile fue el único rol que trabajamos en términos de facturación, ¿sí? Que no lo trabajamos en términos de salario nominal, pero bueno, más o menos ahí está. Es esto lo que nos dio en el entorno de los $4.000, más o menos, y bueno, lo mismo, las empresas brindan bono anual, en este caso 3 empresas de las 5 brindan bono anual. También podemos pensar en esto como, bueno, es una tecnología nueva, como comentó Ana, es una tecnología que está muy en boga, y que está siendo muy solicitada, y bueno, de la mano de esto vemos cómo los beneficios cuantificables también son beneficios como ambiciosos y que puedan llegar a como atentar al candidato, ¿sí? 3 de las 5 empresas brindan un bono anual, y bueno, una sola empresa brinda cobertura médica privada. Acá también es importante destacar que el sector mobile es un sector que ya previo a la pandemia generalmente estaba en una modalidad contractor. O sea, sí, creo que fue de los primeros roles, o de alguna manera a nivel estadístico, ¿no? Pensando un poco en trabajar directamente para el exterior, los perfiles mobile ya hace bastantes años que están trabajando en esta modalidad. Y eso lleva a que hoy en día prácticamente el tipo de contratación sea contractor. O sea, es son también perfiles muy caros. Generalmente, acuérdense que acá estamos hablando de perfiles con más o menos un 60% de los roles se requiere inglés. Por ende, hay una gran diferencia entre un mobile con inglés y un mobile sin inglés. Son los más demandados, principalmente, bueno, todo lo que tiene que ver también con Flutter, que es una tecnología como bastante nueva. Entonces, bueno, también ahí se ven como bastantes más elevados las compensaciones de lo que podríamos llegar a pensar solo en perfiles de acá Uruguay, ¿no? No, y es una tecnología que está como muy vigente, ¿no? Entonces es como, bueno, también ese plus de justamente esto, ¿no? No hay tanta gente que la esté manejando y bueno, los salarios se tornan más altos. Después, bueno, en el rol de Big Data o Data Engineers, ahí vemos también la diferencia y bueno, el incremento con respecto a los developers, ¿tá? Esto comentaba, Ana, corregime, creo que era alrededor del 90% se solicitaba inglés, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Es muy importante el manejo del inglés, principalmente también por el manejo de las tecnologías que se requiere y el tipo del tipo de empresa que requiere estos roles, ¿no? O sea, principalmente cuando estamos hablando de Big Data. Entonces, sí, acá el inglés es como básico, mucho. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, lo mismo, en términos de beneficios cuantificables nos encontramos con los mismos, tenemos, bueno, bonos anuales, cobertura médica privada, y bueno, y partida extra monetaria en concepto de tickets de alimentación. Quiero aclarar que estos beneficios que ponemos debajo de cada placa son los principales beneficios cuantificables de las empresas. Después, obviamente que tienen otro tipo de beneficios, pero como bueno, para no llenar de información y demás, nos parecía bueno como mencionar los más importantes. Y el último es el Product Owner o Product Analyst, también muy similar a lo que mencionaba Ana del Big Data o del Data Engineer, con alto porcentaje en niveles de inglés. Ahí vemos las diferencias entre la remuneración nominal mensual fija versus la remuneración nominal mensual total. Y bueno, más o menos los mismos beneficios, el bono anual equivalente a un sueldo y la cobertura médica privada. Acá hay algo que también es importante que tiene mucho que ver con el conocimiento del negocio, ¿no? Hablábamos hoy de los principales rubros en los que se buscan roles de Product Owner,
que puede ir en el degradé, desde un Product Analyst a un Product Owner. Ojo, no queremos decir que son lo mismo, no son lo mismo, entendemos perfectamente que, pero nosotros lo que tratamos de hacer es como, bueno, de alguna manera un degradé o un abanico. Bueno, estamos hablando de roles asignados a producto, bueno, desde un Product Owner hasta un Product Owner, Analyst y bueno, Business Analyst y demás. Principales sectores que requieren estos roles, FinTech y el sector e-commerce. Hoy en día son como los sectores líderes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, con respecto a, bueno, a los números, o si no, a los beneficios, que fue un poco lo último que estuvimos mencionando. Yo no veo en el chat. No, yo no veo preguntas, pero por ahí, bueno, capaz que había algo más. Algo bueno, que nos parece como importante destacar y también marca, por un lado, como bueno, cierta inquietud, es cómo podemos seguir tratando de lograr mayores niveles de perfiles con experiencia, ¿no? Nosotras trabajamos muchísimo con perfiles junior tratando de potenciar, bueno, nada, que generen proyectos propios, que establezcan su cuenta de GitHub, que puedan ser más proactivos. Creo que de alguna manera nosotros también todos los miércoles sacamos algún artículo, este último trimestre también lo empezamos a centrar en competencias y creo que tiene mucho que ver también porque entendemos que si una persona tiene mucho talento, pero no tiene la experiencia para poder ser considerado dentro de un rol semi-senior, puede de alguna manera con la proactividad y con la capacidad de alguna manera como de aprender por sí mismo, ¿no? O sea, de este aprendizaje autodidacta que es tan valorado en el sector, podemos igual lograr la emergencia de más perfiles dentro del área de tecnología, ¿no? O sea, entendemos que por ahí puede haber un camino que no es sencillo, trabajamos muchísimo, ya sea tanto con la CUTI, con la gente de Plan Ceibal, con Holberton, tratando como de potenciar esto, y realmente es un problema diario, ¿no? Lo vemos, porque nada, difundimos en nuestra web o en las redes o en cualquier lado un rol junior y realmente surgen perfiles muy lindos a considerar, pero de repente el rol junior que nosotras publicamos requiere un año de experiencia y eso en realidad no depende mucho de nosotras, sino que depende mucho de la demanda y de la necesidad, ¿no? Seguimos en un sector que está siempre de atrás, que está siempre buscando incorporar más posiciones y más gente dentro de sus equipos para poder dar respuesta a sus clientes, y eso nos lleva obviamente a no tener como mucho paño para poder generar curvas de aprendizaje. Eso sigue siendo un problema. Entendemos que también la globalización y la pandemia hizo que eso también se incrementara, porque nuestros perfiles más calificados hoy en día están mirando a Estados Unidos, esa es la realidad, y a Europa. Entonces, nada, tenemos como múltiples desafíos en el sector, que creo que es un sector desafiante y apasionante siempre, pero bueno, cada vez más estamos teniendo nuevos desafíos para poder cubrir las necesidades de las empresas de tecnología o de cualquier empresa que requiere un talento para llevar adelante su negocio, ¿no? Un talento de tecnología. Eso es algo que para nosotras es como casi una preocupación diaria y bueno, obviamente que a la hora de hacer reclutamiento también vemos como muchísimos desafíos y tratamos de generar muchísimas más estrategias de innovación y creatividad para poder llegar a mejores perfiles, ¿no? Que eso quizá también hace un año, 2 años, no digo que era sencillo, pero bueno, creo que si lo ponemos en retrospectiva era un poco más sencillo que ahora. No, y eso, la globalización de la industria hace que también los candidatos sepan más o menos cuánto pueden llegar a pagar las empresas en Estados Unidos y demás, entonces esto también hace que se vuelva como mucho más competitivo el pensar bueno, no sé, en beneficios y en los desafíos que mencionaban. Acá pregunta Juan, ¿por qué toman para los promedios y la mediana solo 5? En realidad nosotros podemos tomar perdón, un universo muchísimo más amplio de muestra. La realidad es que estos datos son datos de procesos de selección reales que tenemos en nuestra base, obviamente, para poder decirles a ustedes, bueno, esto es lo que se paga en el mercado para estas posiciones. Elegimos 5 tratando de establecer más o menos un parámetro entre semi-senior y senior, eligiendo de alguna manera empresas que puedan presentar como más riqueza en la muestra, ¿no? Aquellas que solo ofrecen una modalidad contractor, aquellas que ofrecen un lindo paquete de beneficios, o sea, tratamos de ser como
selectivas en el buen sentido, tratando de lograr una muestra que sea representativa de la realidad. Empresas, obviamente que nada, yo no soy psicóloga, no soy licenciada en estadística ni mucho menos, pero bueno, sí tratamos de que la muestra genere como un abanico amplio. Y bueno, nada, también por una cuestión como de síntesis, elegimos presentar solo el promedio y la mediana. Siempre decimos que a nivel de compensaciones lo más certero y lo más adecuado es pararse en la mediana para ver cómo estoy yo respecto a esa mediana, porque la mediana es el punto medio, es lo que me va a dar de alguna manera lo más cercano a lo que es el mercado. El promedio es engañoso. Puedo tener un Java que gana 60 y un Java que gana 200, y el promedio no me va a dar mucha información de eso. Igual es un dato valioso, siempre lo traemos, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, el promedio y la mediana de cualquier posición, vamos viendo más o menos qué brecha hay, y eso nos da un panorama también de cómo está el sector. Exacto, nos para en el sector. Sí. Pero bueno, nada, en realidad es una decisión más de tipo de muestra que hacemos. Y bueno, obviamente esto, nada, estamos lejos de querer ser una encuesta de salarios, ni mucho menos no lo somos, pero bueno, nada, eso es un poco la explicación de cómo está conformada la muestra. Bueno, genial, gracias, me contestó Juan, así que creo que respondí la pregunta. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, un poco nosotras también como para... Vamos a enviar la presentación, en realidad va a quedar también la presentación y el video de esta presentación en nuestra web colgado, de modo que también pueden acceder ahí, junto también con el reporte completo del ranking de posiciones del segundo trimestre, que ya lo está terminando Sofi. Nos hizo ahí como un adelanto premier para que podamos presentar con Caro estos datos, pero ya va a estar pronto. Así que bueno, toda esa información, como siempre, la van a tener en nuestra web, nos la pueden pedir por correo electrónico, y bueno, nada, la vamos a hacer llegar de la manera que veamos mejor y más adecuada. Traer esto del teletrabajo, que de alguna manera en algún momento hace un par de años era un beneficio, ¿no? Bueno, ahora ya pasó a ser una nueva condición de trabajo, esto de la nueva forma de poder concebir el trabajo. Creo que a veces este es un sector como bastante burbuja en muchos casos, también nos lleva muchas veces a decir, bueno, ¿qué pasa si damos un paso al costado y miramos otros sectores de la economía, ¿no? O sea, otros sectores que realmente se vieron como muy golpeados con la pandemia, aumento del desempleo y demás. Acá es como que, bueno, el teletrabajo fue en muchos casos un beneficio, ahora ya pasa a ser una condición de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que el teletrabajo vino para quedarse, que hay muchas empresas que funcionaron muy bien así y que seguramente se mantengan así. Eso trajo también aparejado un gran cambio a nivel de lo que son costos de infraestructura y demás, y obviamente muchísimos desafíos a nivel de comunicación, ¿no? Que también lo vemos. Algo que está bueno, y ya te dejo, Caro, creo que querías decir algo, pero me parece como importante, es la emergencia de que lo trajimos también en el primer ranking en el ranking de posiciones del primer trimestre lo nombramos, y que ahora lo vamos a traer de nuevo, la emergencia de los roles asociados a People Care y a desarrollo de talento, que muchas empresas también están teniendo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, necesito a alguien que me ayude a gestionar la gente, porque no solo basta con traerla, sino que tengo que lograr que permanezca y que quiera seguir trabajando en esta empresa y hacer equipo, ¿no? Y por otro lado, la necesidad también de poder encontrar competencias de liderazgo y de habilidades blandas en referentes, ¿no? Que quizá antes era necesario, pero bueno, con la presencialidad de repente había cosas que se podían saltear. Bueno, hoy en día lo vemos como un elemento también como más necesario aún, y que también lo vemos y lo conversamos con nuestros clientes a diario. Sí, en algún punto también todo como todas estas tendencias bien marcadas, que es el teletrabajo, como para los candidatos para pensar en un cambio laboral, y después las tendencias vinculadas a los beneficios, como comenté, de lo que es la salud y demás, tienen un sentido, ¿no? Como pensar en la gente, me parece que está como más vinculada a lo que es el hogar, a lo que es poder encontrar un equilibrio entre trabajo y el hogar, estar más cerca de los hijos. Me parece que empezó a cobrar mucho más sentido esto desde la pandemia y desde el boom del teletrabajo, ¿no? Entonces creo que también por ahí es que buscan reacomodarse en función de esto, que es algo a tener en cuenta.
Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no, Ana? No, no hay más preguntas. Nada, les agradecemos muchísimo el tiempo, la disposición, la confianza de siempre. Nada, va a quedar todo colgado en nuestra web, tanto la grabación de esta presentación como, bueno, el ranking del segundo trimestre y demás. Y bueno, nada, por mi lado, agradecer. Y muchas gracias por el tiempo, por la confianza y por la disposición de sumarse al webinar. Muchas gracias. Bueno, les mandamos un beso y buen término de la jornada para todos.